hay daño del esfínter esofágico inferior, vamos a tener un riesgo alto de que haya reflujo, porque el esfínter esofágico inferior nos comunica directamente con el estómago. Entonces, cuando hay una alteración en la capacidad de ese esfínter, nosotros vamos a tener reflujo. Por lo tanto, él está muy asociado a él. Y en algunos casos también nos puede servir para mantener el equilibrio a través de la gastrina. Entonces, fíjense que el Helicobacter tiene unas funciones importantes ahí a tener en cuenta. Miren la fisiopatología. Les doy 2 minuticos. Miren la imagen, a ver quién me explica esa fisiopatología directamente, a ver qué se les ocurre que está pasando allí con respecto al Helicobacter pylori. Listo. Hablar, profe. Listo, hágale, vamos, arranque. Profe, lo que vemos aquí son diferentes puntos, encontramos 4, un punto A, un punto B, un punto, es que digo, diferentes puntos, encontramos como 6, A, B, C, D, E. En fin, aquí en el A vemos que un aumento del pH me va a incrementar la colonización de la Helicobacter pylori, y esto pues me va a provocar lo que es una inflamación. Esta inflamación va a causar lo que se llama migración leucocitaria, o más bien como que, sí, o sea, una migración leucocitaria que se hacen con el fin de liberar unas citoquinas o por medio de una quimiotaxis para que este microorganismo pues puedan inhibirlo, ¿ya? Entonces aquí tenemos un A donde va a haber primero un aumento del pH. Ese aumento del pH me va a provocar la colonización en el B, en el punto B de Helicobacter pylori. Esto me va a provocar en el punto C lo que son una activación, pues como tal, por todos los receptores que se encuentran ahí en la membrana de ese epitelio, y esto me va a provocar una respuesta inmunológica que me va a llevar al aumento de citoquinas y me va a provocar la quimiotaxis.
y pues todo eso se va a reflejar en una liberación de sustancias, unos antiácidos unos antioxidantes que van a provocar la muerte como tal de ese microorganismo. Si no estoy mal, la mayoría de estas enfermedades, o sea, la enfermedad por el Helicobacter pylori que se provoca, o sea, donde se va a provocar en las personas que están inmunodeprimidas, o sea, que esta respuesta va a estar disminuida y por eso pues se va a causar lo que es la inflamación. Bien. Pues, profe, ¿puedo? ¿Alguien quiere complementar algo? Yo, profe. Sí, Yo hágale. también. Profe, principalmente lo que dice mi compañero es que hay un desequilibrio entre el ácido y la base y se crea un aumento del pH. Bien, perfecto. Ese es el punto clave, el desequilibrio, ¿cierto? Entonces recuerden, cuando hablamos de los objetivos del tratamiento, es mantener un equilibrio entre los factores agresores y los factores protectores. Siga. Entonces, al momento de haber ese desequilibrio, hay una mayor colonización de la Helicobacter pylori, que es una bacteria que se encuentra en nuestra flora intestinal. Al momento de eso, se va a pegar a las células epiteliales de nuestro sistema digestivo y va a crear lo que sería una inflamación. Entonces tenemos las placas de Peye que son fuertes inmunógenos a nivel intestinal y hay una activación inmunológica proinflamatoria como tal. Y va a haber liberación de citoquinas como tal que van a mediar esa inflamación, pero también hay liberación de óxido nítrico que usted ahí también lo mencionó, que es como tal, el óxido nítrico ayuda como a prevenir o a regular esa inflamación, también nos ayuda de esa manera y también como tal llama a los neutrófilos, también hay una serie de células proinflamatorias que no van a dañar ese epitelio prácticamente, que es lo que sucede ahí. Doctor. De esa manera lo entendí yo, profe. Perfecto. Sí, ¿quién más? Doctor, yo tengo una pregunta. Dígala. Si la ingesta o la producción de óxido nítrico, sabe que es un vasodilatador activo, ¿cierto? Entonces, ¿qué repercusión tendría eso? O sea, si estamos hablando de una, ¿cómo que se llama? De una mejoría respecto a una inflamación. ¿No sería mejor? No, lo que pasa es que recuerde algo. Eso que usted dice tiene razón hasta cierto punto, pero recuerde que nosotros estamos relacionados con un equilibrio. Todas estas sustancias, óxidos, óxido nítrico, inclusive el óxido nitroso y todas estas sustancias, mientras nosotros tengamos un control de la producción de ellos, nosotros vamos a tener manejo adecuado y no vamos a tener ningún tipo de alteración con respecto a su funcionalidad. El problema es cuando se dan los desequilibrios de los mismos. Entonces, este tipo de sustancias que se producen, que son estimuladas en un momento dado cuando se rompe un equilibrio, nosotros tenemos a nivel del estómago una cantidad determinada de Helicobacter. El problema es cuando la concentración bacteriana de las unidades formadoras de colonias se aumenta más de lo normal, se rompe el equilibrio y esas sustancias te van a favorecer la producción de cuerpos o de sustancias que en condiciones normales no van a estabilizar. Entonces, en este caso, se rompe ese equilibrio y se van a producir todas estas alteraciones. ¿No? Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Bueno, entonces, continuamos. ¿Por qué es importante el manejo? Voy a hablar aquí desde el punto de vista médico. Causas de fracaso en la erradicación del Helicobacter pylori. Vamos a ir analizando punto por punto. Medio gástrico no apto para la acción del antibiótico. Recuerden que necesitamos un pH adecuado para que ese antibiótico actúe y pueda producir la erradicación en ese caso. Segundo, la resistencia bacteriana, y ustedes son expertos en resistencia, saben toda la relación que tenemos con respecto a ella. La inactivación de enzimas, esas enzimas que me ayudan a destruirlo por cambios importantes de pH se convierten en un problema básico que en vez de mejorar nos van a empeorar el cuadro. ¿Qué más tenemos? Duración del tratamiento. Esto es muy importante. La mayoría de pacientes hacen tratamientos cortos. Nosotros ahora vamos a ver los esquemas y ustedes mismos van a concluir cuáles son los tiempos de tratamiento contra el Helicobacter pylori. Entonces nosotros empezamos un antibiótico 3 días y el sábado es día de tomar trago y nosotros suspendemos el tratamiento el fin de semana y el lunes o martes lo retomamos. Resulta que ese es el peor error que hay. ¿De acuerdo?
Distribución y concentración de los medicamentos inadecuados. Cuando el medicamento yo le digo al paciente, mire, usted se va a tomar esta tabletica cada 8 horas y él se la toma cada 12 o se la toma cada 24 horas. Ahí vamos a tener que el medicamento no logra concentrarse adecuadamente y el riesgo es total. El fenómeno inóculo, que es un fenómeno que está asociado directamente con patogenicidad, y el fenómeno biofil, que ustedes lo saben, que es la agregación. En una de las bacterias que más se ha estudiado el biofil ha sido precisamente en el Helicobacter pylori. Entonces, todos estos nos favorecen que nosotros, a pesar de tener un tratamiento adecuado, no tengamos buena respuesta con respecto al Helicobacter pylori. ¿Cuándo vamos a indicar el tratamiento? Oigan estas recomendaciones. Indiscutiblemente, todo paciente con úlcera gástrica o duodenal activa o con historia de úlcera, tenemos que hacerle tratamiento contra el Helicobacter. Cuéntenme por qué razón. Pues, profe, diría yo que por las estadísticas, ¿no? Claro, porque están diciendo que el 90% está asociado a historia de úlcera, pacientes con linfoma gástrico, pacientes con cáncer gástrico, ¿cierto? Entonces, en estos 3 casos estamos hablando de patología. Ya nos dijeron por allá atrás que hay un porcentaje elevado de estas patologías que están relacionadas directamente con el Helicobacter. Entonces, indiscutiblemente, cuando aparecen hay que hacerles el tratamiento para disminuir la concentración en las unidades formadoras de colonia de él. Indicaciones de tratamiento, criterio médico. Ojo, pacientes con dispepsia funcional en zonas con gran incidencia de cáncer. Si hoy es un paciente con una alteración funcional, sensación de dolor, ardor, reflujo, pirosis, sensación de plenitud, donde el paciente viene a una zona donde hay endemia, donde es muy frecuente, la incidencia es alta de cáncer, tenemos que hacerle tratamiento médico, pensando en el Helicobacter. El paciente que tiene historia familiar de cáncer gástrico, hay que hacerle tratamiento médico. El paciente con enfermedad por reflujo gastroesofágico, que ha tenido tratamiento con inhibidores de la bomba de protones. Entonces nosotros empezamos a tratar al paciente y le damos una milanta muy buena y le compramos el lansoprazol, el pantoprazol, el esomeprazol, cualquiera de estos inhibidores. Él hace su tratamiento juicioso, todo, hace su dieta, hace las recomendaciones que usted le manda y el paciente no mejora. Enseguida empezamos a sospechar que puede haber o que está asociado al Helicobacter pylori. ¿Qué otros criterios? Pacientes con gastritis severa. Sí, dígame. Entonces, la bacteria, en este caso, ella va a activar la bomba de protones y por eso se le envía el inhibidor. Claro, claro. Es que dentro del esquema obligatoriamente, ahorita que veamos el esquema, usted va a ver que se usa sí o sí un inhibidor de la bomba, porque usted solo a punta de antibiótico no va a lograr erradicar el problema. Porque recuerde que ya la bacteria hizo el daño, o sea, la hiperproducción de ácidos se está dando y el paciente hay que, además de erradicarle la infección, tenemos que manejarle la sintomatología, ¿oyó? Listo, doctor. Bueno, pacientes cuya histología reporta cambios metaplásicos o displásicos. Si yo le hago a un paciente, le tomo una muestra, voy a una biopsia y me dice el patólogo que hay cambios importantes metaplásicos o displásicos, ¿a qué me está apuntando eso? A un linfoma, a un adenocarcinoma, o sea, me está apuntando a un tumor maligno. Entonces nosotros tenemos inmediatamente que pensar en cómo vamos a manejar ese paciente, ¿de acuerdo? Y ahí entra el esquema básico de manejo de antibióticos que ya ahora vamos a entrar a discutir más adelante. ¿Listo? Bueno, para erradicar, ojo, la monoterapia no sirve. Se necesitan varios antibióticos, se necesitan varios medicamentos para hacer el tratamiento de erradicación definitiva del Helicobacter pylori. Entonces, a continuación les voy a mostrar 1, esquema 2, esquema 3 y esquema 4. Vamos a analizarlos uno por uno y ustedes al final me van a decir con cuál se quedan. Arrancamos. Primer esquema. Tratamiento triple erradica el microorganismo en un 90%. A mí me dicen aquí que voy a usar claritromicina. ¿La recuerdan? Por allá cuando vimos macrólido y decían que una de sus indicaciones era Helicobacter pylori y Campylobacter jejuni. Me dice que voy a usar la claritromicina 500 miligramos cada 12 horas por 7 a 14 días. ¿De qué depende el 7? ¿De qué depende el 14? De la severidad del cuadro clínico.
Y me dicen que voy a usar amoxicilina de 1000 miligramos o de 1 gramo cada 12 horas por 7 a 14 días. O podemos usar el metronidazol, que lo vamos a ver ahora que veamos antiparasitarios, 500 miligramos cada 12 horas. A esa terapia le vamos a adicionar un inhibidor de la bomba de protones, el omeprazol, lansoprazol, cualquiera de estos, cada 12 horas. Recuerden, arrancamos en ayuno y lo damos en la noche, para este caso. Y si el paciente tiene una úlcera, le adicionamos un protector de la mucosa. Ahí podemos hablar fácilmente del sucralfato, podemos hablar de el octasulfato de sacarosa. ¿Está claro el primer esquema? Sí. Listo. Entonces, ese es mi primer esquema de tratamiento. Ustedes vayan ahí teniendo claro la cuestión para ir entendiendo la cuestión. Segundo esquema. Tenemos esquema 2. Subsalicilato de bismuto. ¿Qué dijimos que era el bismuto? Era una sustancia que se usaba para erradicar el Helicobacter. 525 miligramos cada 8 horas. El tiempo de tratamiento promedio de 7 a 14 días. El metronidazol, antiparasitario y además tiene un efecto antibiótico. Cada 12 horas, 500 miligramos de 7 días. Y la tetraciclina, recuerden, antibiótico de amplio espectro que va muy bien contra gram negativos y que lo vamos a dar cada 6 horas, la tetraciclina de 500 miligramos. A ese esquema le vamos a anexar un inhibidor de la bomba de protones, cualquiera que usted, de los que usted está viendo allí. Entonces, este es el segundo esquema de tratamiento. ¿Listo? ¿Cuánto dura este tratamiento, doctor? Lo mismo, de 7 a 14 días 14 promedio. días. ¿Oyeron? Y recuerden la toxicidad de estos medicamentos, sobre todo la tetraciclina. Usted mete cada 6 horas una tetraciclina por 14 días, una bomba. Entonces nosotros manejamos 7 a 10 días. Entonces el promedio está entre 7 y 14, lo que les decía ahora rato. Depende de la severidad del cuadro. Tercer esquema, amoxicilina de 1 gramo o de 1000 miligramos cada 12 horas, 7 a 14 días. Y el metronidazol 500 miligramos cada 12 horas. Y a eso le vamos a anexar el inhibidor de la bomba de protones, el que usted quiera, en la misma. Amoxicilina, metronidazol, ya lo habíamos mencionado por allá atrás. Ese es el tercer esquema. Y el último esquema, que es el que más están usando ahora, es amoxicilina de 1000 miligramos cada 12 horas, más la levofloxacina. 250 a 500 miligramos cada 24 horas. Más el inhibidor de la bomba de protones. Esos Doctor, son yo le tengo la respuesta. Los 4 esquemas. Entonces ustedes me dirán con cuál de los 4 se van a casar y por qué razón. Bueno, Yo quiero. Espera un momentico, déjenme, yo cojo la lista. Por aquí la tengo. Y vamos hablando con lista en mano. Hay 74 conectados de 95, 21 estudiantes no están en clase porque ellos no necesitan la clase, ya están sobrados, ya ganaron una materia. ¿Para qué van a venir a esta clase si esta clase no sirve para nada? ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? Que no aprenden nada. Más aprenden durmiendo o escuchando música. Bueno, Anaya Peña Andrea. Está por allí, ayer la llamé, no apareció. Hoy no la veo ni siquiera. Cuello Correa Yanilet. ¿Está por allí Cuello? Sí, doctor. Dígame. ¿Cuál es su esquema de los 4, doctora? ¿Cuál usaría y por qué razón? Bueno, doctor, para el tratamiento para el Helicobacter pylori, yo utilizaría pues el primer esquema que usted nos comentó, ya que tiene la claritromicina, que es un macrólido que está indicado en este tratamiento para el Helicobacter pylori. La amoxicilina, pues también, aunque es una penicilina, pues se considera que ¿Cuál me dijo, perdón? ¿Cuál esquema? el primero El que usted primero. mencionó. Perfecto. La
la amoxicilina, que también pues, es una penicilina, pero es de las consideradas de amplio espectro, entonces la utilizaría por eso. Y pues como siempre va acompañado del inhibidor de la bomba de protones, bien sea omeprazol, lansoprazol, y además de eso que también está indicado como ya hay daño en la mucosa gástrica, hay ulceración péptica, entonces también se le adiciona el sucralfato, que está indicado ya en casos cuando hay daño en la mucosa gástrica. Utilizaría por eso ese primer esquema. Perfecto. Correa Herrera Carlos, ¿está por ahí? Carlos. Aquí estoy. Cuénteme, yo utilizaría el esquema, doctor. ¿Cuál? El segundo esquema, donde está el bismuto. Ya se lo coloco. Ajá, cuénteme. Bueno, puede proyectármelo para explicarle, por favor. Gracias. Bueno, utilizaría la tetraciclina por su efecto antibiótico, el metronidazol porque actúa también a nivel antiparasitario. Y obviamente el inhibidor de la bomba de protones que nos ayuda con este tema que ya usted expuso sobre la acción que tiene el Helicobacter pylori a nivel de la bomba de protones. Me quedaría con ese esquema. Listo. Vamos a ver qué nos dice. Vámonos para el último grupo, por acá atrás. Vélez Terán Camila. ¿Qué me dice? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Quién pregunta? Hernández, pero la compañera va a hablar después de... Listo. Yo estoy de acuerdo con mi compañero Carlos, que también pues utilizaría el de la bomba de protones. Ajá. Listo. Entonces ustedes ven que hay diferentes esquemas. Ya uno va tomando decisión. A mí me gusta el esquema 1. Es el más recomendado desde el punto de vista fisiológico. Doctor, que nosotros yo vamos a ver. Pregunta. Sí, diga. Doctor, en este caso, por ejemplo, cuando está ¿cómo se llama? Cuando una persona es alérgica, digamos, a la penicilina, ¿qué medicamento se le podría administrar en este ¿Cuándo es caso? qué? Cuando es alérgico a, pues, alérgico a las las penicilinas. penicilinas. Usted tiene varias opciones. Recuerde que en alergia a las penicilinas la primera opción serían los macrólidos, ¿cierto? Siempre que usted tiene un paciente alérgico a la penicilina, entonces quita la penicilina en medio y utiliza un macrólido. Entonces busquen el esquema en macrólido. ¿Cuál macrólido tienen el esquema? A ver. ¿Quién dijo algo? La claritromicina, La doctor. claritromicina. Tenemos la claritromicina. Entonces, doctora, yo quito la amoxicilina, dejo la claritromicina y utilizo metronidazol. Listo. Se fue. Oye, esa es una opción. ¿Sí? El cuarto esquema sería muy costoso, ¿no? Por lo que usted había dicho el capítulo anterior con la levofloxacina. La levofloxacina es muy costosa, pero le repito, si usted va a un endocrino, ¿cómo es? A un gastroenterólogo, lo que le manda es el cuarto esquema, porque ellos no miran costos, ellos simplemente mandan para mejorar pacientes. Sí, claro, sería mejor, doctor. Yo iba a decir que ese. Es muy bueno, pero todo el mundo no tiene la forma de comprar medicamentos. En cambio, los otros esquemas son medicamentos que están en el POS y que son más fáciles de conseguir, inclusive más económicos. Entonces, todo eso también tenemos que mirar. ¿Queda claro? Ese es el Helicobacter. Entonces,
¿Qué más le podemos agregar? ¿Sí? ¿Quién habló? No, nada. Ya. Está ¿Qué claro. ¿Qué más le podemos agregar nosotros a ese esquema? Algo muy importante que le podríamos agregar al esquema es, no se les olvide, manejo sintomático. ¿Qué nos haría falta aquí en este esquema directamente? Podríamos dar una cucharada de una milanta, de un Ditopax, de cualquiera de estos, ¿cierto? Neutralizante de ácido. Exactamente, sin ningún problema podemos darlo y ahí vamos teniendo esa posibilidad de manejar esa parte. ¿Listo? Es fundamental, muy importante que tengamos en cuenta ese manejo. Bueno, ese animalito que está ahí me está diciendo que vamos a hablar de otro tema. Ya salimos de toda la parte gástrica, de la enfermedad ulcerosa, Diarrea. Gastritis. ¿Será diarrea? Yo pienso creo que no. Que él se tomó con laxante. Vamos a hablar de laxantes. ¿Listo? Bueno, otro motivo de consulta muy frecuente en medicina es el estreñimiento o constipación, ¿cierto? La dificultad de hacer una deposición placentera, porque uno de los placeres de la vida es hacer una deposición suave, sin maltrato, sin pujos, sin esfuerzo, sin salida de hemorroides, sin sangrado, sin malestar. Recuerden que el ano está diseñado anatómica y fisiológicamente solo y exclusivamente para hacer deposiciones, no para otras cosas. Pero de ahí en adelante se pueden presentar muchos trastornos asociados al mal uso del ano. Por eso vamos a ver fisuras y todas estas cosas que vamos a ver más adelante. Entonces, dentro del esquema de manejo aparecen los fármacos que afectan el flujo de agua. Entonces, ¿qué vamos a tener? ¿Qué tenemos específicamente en un paciente que presenta un problema de estreñimiento? Vamos a tener un problema de heces duras, ¿cierto? Vamos a tener problemas de motilidad, de contractilidad de las heces. Por lo tanto, nosotros necesitamos reblandecedores de las heces. Necesitamos medicamentos que nos aumenten la contractilidad del tubo digestivo. Y por eso, cuando usamos los laxantes, tenemos riesgo de que se presenten diarreas o que se presenten algún tipo de alteraciones, inclusive inflamación del tubo digestivo. Entonces, por eso es muy importante saber. Entonces, estos laxantes los vamos a clasificar en grupos y los vamos a usar dependiendo de la necesidad que nosotros tengamos. Entonces, los laxantes al final lo que buscan es retener líquido. Recuerden que estamos ante unas heces duras. A retener líquido vamos a reblandecer las heces y además de reblandecer las heces van a aumentar o a mejorar la contractilidad del tubo digestivo. Por lo tanto, la persona va a tener que esas heces duras se van a poner blandas y él va a tener una deposición más suave, menos traumática, menos dolorosa y además va a haber una contracción. Entonces muchos de estos laxantes pueden producir dolor tipo cólico, que es típico cuando se empiezan a administrar estos medicamentos. Entonces es muy clave, muy importante tener en cuenta lo que nos va a producir el efecto que nos puedan llegar a producir. Entonces, los laxantes incrementan la motilidad intestinal, ya lo había dicho. Pueden producir alteraciones locales o irritaciones, también lo había dicho. Y los laxantes pueden tener algunas contraindicaciones, estados dolorosos, inflamatorios, siempre que haya, por ejemplo, una obstrucción intestinal, no se recomienda usar un laxante porque usted rompe el tubo digestivo. Usted debe tener cuidado con esa parte, cómo lo va a usar y todo lo que tiene que ver con el uso de esos laxantes. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Espérenme un segundito.
Bueno, entonces continuamos. Entonces le estaba dando algunas recomendaciones o advertencias en general. Pacientes embarazadas, en muchas embarazadas usamos, eso no es una contraindicación, es una recomendación, tener cuidado. En la lactancia se pueden excretar algunos de ellos. Pacientes de edad avanzada hospitalizados, dependiendo del tipo de paciente, y en niños muy pequeños también son simplemente precauciones a tener en cuenta, no designaciones puntuales como tal. Bueno, entonces vamos a empezar hablando de la clasificación de los laxantes. Los primeros son las fibras dietéticas y laxantes formadores de bolo. Estos son los laxantes más naturales que hay. Son polisacáridos, derivados de azúcares, pueden ser naturales y sintéticos, y ahí están los cereales. Cuando usted le dicen desayune con un cereal, eso le va a ayudar para motilidad gastrointestinal y todo eso, eso es muy cierto. Entonces los cereales ayudan mucho a las personas que tienen problemas de estreñimiento, pero un estreñimiento básico, no un estreñimiento extremo. Entonces nos sirven mucho este tipo de laxantes. Ahí aparece el salvado de trigo, lo usan mucho, es muy económico, también está dentro de este grupo. Entonces, ¿qué hacen ellos? La fibra dietética lo que hace es que va a retener agua. Recuerden que el objetivo del mecanismo de acción es retener agua para reblandecer las heces, aumentar la masa fecal, para de esta manera producir una contractilidad que nos lleva a tener en cuenta directamente el proceso de la defecación más placentera, como les había dicho anteriormente. Los efectos adversos de estos son muy pocos, pero hay algunos que son sintéticos, que tienen sabor amargo, por eso es muy importante tenerlo en cuenta. Aquí les presento el Fibogel, son cáscaros de isfagula, eso vienen en sobres. Uno le dice al paciente, mire, usted va a disolver la papeleta en un vaso con agua y lo va a consumir inmediatamente. O sea, lo revuelve bien y lo consume, porque estos medicamentos, si usted lo deja 15 minutos, media hora, se ponen amargos. Entonces la idea es que sea lo más rápido posible, prepararlo e ingerirlo lo más rápido posible para disminuir el riesgo de el malestar ese de sabor amargo que tienen estos fibras dietéticas y laxantes formadores de bolo. Tenemos el Agiolax, otro, también se da en cucharadas, diferencia de lo anterior, una cucharada usted la consume y también le va a ayudar, es un laxante formador de bolo de fibra dietética. Tenemos el Fibercon, otro de los tantos que hay, que es a base de policarbofilo directamente. Tenemos el Macrobol, que es el Forlax, también. Son algunos ejemplos, y aquí está el famoso salvado de trigo. Ahí ustedes pueden hablar de cereales, ahí pueden hablar de pan integral, todo eso sirve. Obviamente, un paciente con estreñimiento severo no le van a dar pan integral y salvado de trigo para quitarle el estreñimiento. Ese paciente hay que mejorarle la dieta, pero también hay que darle un laxante más poderoso, sea un laxante osmótico o un laxante estimulante, que los vamos a ver ahora. Listo. Entonces, eso es lo que nosotros vamos viendo con respecto. Segundo grupo son los laxantes salinos y osmóticos. Óiganme, salinos a base de sales, osmóticos favorecen la parte de agua, ¿cierto? Son sales de magnesio, sulfato, fosfato, sorbitol, manitol. Estos no se absorben, simplemente te van a ayudar a aumentar la contractilidad. ¿Qué hacen ellos? Ejercen presión osmótica, de ahí viene el nombre de osmóticos, para la retención de agua en el colon. Cuando retienen agua ejerciendo presión, producen reblandecimiento de las heces y nos mejoran la deposición, ya eso lo hemos dicho. También vienen en enemas para la administración rectal. Entonces ahí van a encontrar ustedes muchos de estos muy conocidos. Obviamente estos sí pueden producir náuseas con su sabor amargo, pueden llegar a producir diarrea, pérdida de líquido, flatulencias, náuseas, vómitos y retortijones. Recuerden que ellos, aumentar la contractilidad del tubo digestivo, producen la sensación de dolor cólico, y ese dolor cólico se va a expresar con una cantidad de cosas directamente que tienen que ver con su cuadro específico
que nosotros estamos viendo en estos pacientes. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta aquí con los laxantes? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, entonces, continuamos. Utilidad clínica. Miren que los laxantes salinos resultan útiles para vaciar el intestino antes de procedimientos quirúrgicos, rayos X y colonoscopia. Entonces nosotros, cuando vamos a hacer un procedimiento médico, usamos este tipo de sustancias porque ellos nos ayudan a limpiar. Uno dice, vamos a hacer unas rayos X de abdomen simple. Yo necesito mirar bien. Entonces, si el paciente tiene muchas heces, muchos gases, no se ve nada. Entonces nosotros perdemos definitivamente nuestra posibilidad de tener este tipo de respuesta positiva. Entonces perdemos el dinero y no hacemos nada con respecto a esto. Entonces allí en pacientes que van a ser sometidos a alguna cirugía también se utilizan los laxantes osmóticos. Ellos vienen, aquí tienen el Forlax, sobres. Tenemos otros, el famoso Trabat, este es muy conocido. Sí, entonces nosotros vamos a ver estos laxantes como el Trabat oral. Lo usamos, nos van a ayudar mucho para esto. ¿Listo? Entonces tenemos ese segundo grupo que son los... Y hay unos que son los más potentes, que se llaman laxantes estimulantes. Estos hacen tres cosas. Promueven la acumulación de agua y electrolitos en la luz del colon, retienen agua, irritan local o acción directa sobre el plexo de Auerbach. Recuerden que hay dos plexos, el de Meissner y de Auerbach, eso es fisiología. Van a producir irritación local y estimulan la motilidad intestinal. Esas tres cosas las hacen los laxantes estimulantes. Son para estreñimientos más severos. Los vamos a usar para estreñimientos más severos. Entonces, preparación de colon, constipación crónica y ocasional. Entonces, nosotros usamos los laxantes estimulantes en casos más severos, pero podemos usar los laxantes osmóticos como lo vimos ahora rato en diferentes pacientes. Entonces, ellos pueden producir efectos muy importantes de deshidratación, porque ellos no medimos la cantidad que pueden llegar a producir. Pueden producir alteraciones a nivel del enterocito, como lo ven acá, y pueden producir trastornos inflamatorios. Eso es clave tenerlo en cuenta a la hora que nosotros empecemos a mirar todo lo que tiene que ver con el uso de este tipo de sustancias como los laxantes. Aquí tienen el famoso aceite de ricino, horrible, sabe, es un aceite, Doctor, tiene sabor horrible, oye. Uy. Bueno, sí, doctor. Y lo usamos mucho porque efectivamente tienen su efecto. Aquí hay algunos que son conocidos, el Naturet, son xenóxidos A y B. El Laxacol, muy conocido en los buses de Lorica, los que andan en buses de Lorica, se montan a venderlo, etcétera. Doctor, y el Vergolax. ¿Ah? Y el Vergolax. El Dulcolax es un laxante osmótico. Vergolax. Hay que ver el preparado, hay que ver los preparados que tiene. Aquí tienen el Dulcolax. Y ese famoso también que dicen por ahí que es que la leche de higuerón. Ah, no, pero esos son más productos naturistas, son más para medicina homeopática. Yo ahí sí no me atrevo a ¿cómo es? A opinar porque no sé del tema. Sé que lo usan y que limpian y todo esto, van a encontrar ustedes. Yo les coloco algunos ejemplos. Esa leche de higuerón, yo la he escuchado mucho, pero yo no la uso porque no la conozco. O sea, yo sé las bondades que tiene, que usted se la dan al paciente y dura un día que no puede salir de la casa. ¿Entiende? Entonces yo no puedo irresponsablemente recomendar ese tipo de sustancias. Aquí está todos estos, el picosulfato sódico, el agarol, este es viejísimo, ya les escucho, yo termino este pedacito y ya les escucho. También vienen estas soluciones, como el famoso agarol. Sí, eso es lo que nosotros vemos. Ahora sí, les escucho. ¿Desde qué día podemos ya comenzar a hablar de estreñimiento para comenzar un tratamiento como tal? Bueno, no tanto el día. Usted puede tener un estreñimiento transitorio, por ejemplo, después de la ingesta de algunas comidas y usted no trae una historia de estreñimiento continua. Nosotros hablamos de estreñimiento a partir del tercer día, o sea, cuando usted tiene problemas de deposiciones, pero recuerden que esta es una patología que se termina convirtiendo en una patología crónica. Por ejemplo, si usted toda la vida tenía una buena deposición y dura 2 o 3 días sin hacerlo,
eso no quiere decir que usted tenga estreñimiento, pero obviamente en ese caso yo necesito darle algo para que usted pueda tener una deposición. Ya cuando la cosa se hace más continua, allí sí nosotros ya empezamos a mirar la cronicidad de la patología para nosotros hablar de estreñimiento. Recuerden que el estreñimiento puede ser un síntoma, pero también puede ser un cuadro asociado a una patología más severa, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener muy en cuenta esa parte para que no despreciemos la posibilidad de que se pueda presentar la patología más grave en el paciente. ¿Oyeron? Listo. El otro problema que habitualmente también se presenta son los problemas con las enzimas digestivas. Nosotros producimos unas enzimas digestivas claras, muy puntuales, que vamos a ver. Espérenme un segundito, por favor. Bueno, entonces el otro problema que nosotros solemos tener es el problema de indigestión, que llama uno. Entonces la indigestión está relacionada con trastornos en las enzimas digestivas. Nosotros consumimos 3 tipos de alimentos básicos: los azúcares o glúcidos o glícidos, también los llaman, los que también son carbohidratos. Tenemos los lípidos, ácidos grasos y glicerol. Y tenemos las proteínas que se convierten en aminoácidos, ¿cierto? Los 3 elementos, 3 productos básicos de nuestra alimentación. Entonces nosotros necesitamos unas enzimas fisiológicas que ya ustedes conocen, la amilasa, por ejemplo, la lipasa para el tema de los lípidos, las proteasas para el tema de las proteínas. Entonces, en algunos pacientes, después de la ingesta de la comida, ellos sienten distensión, sienten que el alimento no baja bien. Entonces nosotros empezamos a sospechar que puede haber un problema de enzimas digestivas. Entonces, para eso existen unos medicamentos que se llaman enzimas digestivas que hoy se usan adicionalmente con la simeticona. Ya les había dicho en la clase pasada que la simeticona tiene una acción importante a nivel de gases, ¿cierto? Ayuda a eliminar gases y todo eso. Entonces, ¿cuándo usamos las enzimas digestivas? En trastornos de la digestión, y en la insuficiencia endocrina de páncreas y la flatulencia. El paciente tiene distensión, páncreas no funciona. Recuerden que el páncreas produce algunas sustancias que ayudan a la digestión normal y para disminuir la tensión superficial por aire, que es el caso de la simeticona. Listo. Entonces, las enzimas digestivas nos van a ayudar en esas patologías. Y dentro de las enzimas digestivas está la pancreatina. Pancreatina 2. Miren los componentes. Tiene una grajea de 170 miligramos de pancreatina, tiene lipasa, 12 unidades, que es la lipasa, una enzima que va a ayudar a los lípidos, a degradar lípidos, la amilasa para los azúcares y la proteasa para las proteínas, y tiene 80 miligramos de simeticona. O sea, cuando el paciente consume la tabletica pancreatina, va a tener eso. ¿Dónde se recomienda consumirla? Con las comidas, porque recuerden que estamos teniendo problemas de la digestión normal. Entonces nosotros debemos adicionarle a esa alimentación, por un problema neto de esas comidas, necesitamos anexarle este tipo de sustancias, y por eso las enzimas digestivas nos dan un resultado específico en estos casos. ¿Listo? Tenemos, por ejemplo, el pancreoflat, muy conocido, tiene 170 miligramos de pancreatina. Ya ustedes acaban de ver que tiene la pancreatina, lipasa, amilasa y proteasa, ¿cierto? Más la simeticona. Entonces, ahí vamos a ver, también se dan, son nombres comerciales, recuerden. Yo les muestro algunos nombres comerciales para que ustedes. Tenemos el Placil enzimático, tenemos el Bondiges Complex. Entonces, cuando hablamos de Placil enzimático, además de las enzimas, metemos la metoclopramida, que es un medicamento que usamos para la náusea o el vómito. O sea, nosotros hemos demostrado, los investigadores de estos temas, que esas náuseas, esos vómitos están muy de la mano con la acción, se pueden controlar con el uso de la metoclopramida.
Esta la vamos a dar antes de las comidas, como lo ven acá. Entonces ahí tienen algunos nombres comerciales como el Placil y el Bondigex Complex, que son nombres comerciales. ¿Listo? ¿Está claro esa parte de las enzimas digestivas? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿En qué caso? Sí, pregunte. ¿Quién iba a hablar? Doctor, una pregunta. Sí. No sé si la pregunta es boba, pero yo he escuchado que hay personas que toman aceite de coco y esto les sirve bastante para la digestión. Yo no me atrevo, volvemos a lo mismo, el aceite de coco. Ya entramos en el campo, ¿en cuál campo entramos allí? De la homeopatía, de costumbrismo. Yo no me atrevo a decirle nada porque nunca he estudiado sobre el aceite de coco para estos casos. ¿De acuerdo? Entonces no me atrevo a decirle nada adicional. Simplemente que efectivamente puede estar muy de la mano con cualquier tipo de trastornos que se presenten. ¿Listo? Doctor, la mayoría de laxantes que uno ve son siempre de origen natural, ¿no? O sea, los que yo Sí, vi en la claro. mente. Recuerde que la mayoría de medicamentos vienen de origen natural y cuando hablamos de tubo digestivo con más razón. Bueno, claro eso, entramos a los antiinflamatorios anales. Los antiinflamatorios anales vamos a tener que se componen de sulfato de magnesio, acetato de aluminio y los esteroides, que son los corticosteroides que ustedes ya conocen. Hablamos de antiinflamatorios, tenemos que hablar de corticoides. Y ellos se usan para 4 cosas en especial: hemorroides, trombosis hemorroidal, fisuras anales y proctatitis. O sea, estamos hablando de cuadros asociados directamente con un tema muy de la mano de la parte anal. Entonces, vamos a buscar la forma de limpiar, desinfectar y desinflamar la zona donde se presente el problema. Entonces, el primero y muy conocido que ustedes la consiguen en la farmacia, inclusive hasta en cualquier tienda, es el famoso Domeboro. El Domeboro es acetato de aluminio. Entonces, aquí a uno nos dicen que se hacen baños de asientos, 10 a 15 minutos. Entonces usted lo que hace es que coge una ponchera, echa agua tibia, echa el sobrecito, lo disuelve y se sienta allí. ¿De acuerdo? Durante 10 a 15 minutos. Ese es el baño de asiento de el Domeboro, que es el acetato de aluminio. Eso le va a ayudar mucho para desinflamar en pacientes con hemorroides, en pacientes con prurito anal, con prurito vaginal, también se usa mucho esta sustancia directamente. Tenemos otras que vienen mezcladas, que traen desinflamatorio y traen anestésico, hacen acción antiinflamatoria y analgésica. Por ejemplo, aquí tienen el Cheriprot, nombre comercial, que tiene prednisolona y lidocaína base. Entonces, prednisolona, y ustedes saben que es un corticoide, y la lidocaína base, y ustedes saben que es un anestésico. Entonces nosotros damos o aplicamos mejor, porque se va a aplicar directamente en la zona, esta sustancia y vamos a tener una respuesta desinflamatoria importante. Tenemos el Ultraprot, otro nombre comercial, flocortolona más lidocaína, lo mismo. Son nombres comerciales, tienen esteroides, tienen anestésicos y logramos con ello manejar las dos cosas directamente de este proceso. Aquí tienen el proctoglibenol, ahí en la caja y en el tubo nos indican dónde nos vamos a colocar. Tenemos que es una mezcla de esteroides más anestésicos, lo mismo. Son nombres comerciales diferentes, pero que tienen la misma función en general, la desinflamación. ¿Queda claro? Sí, doctor. Fíjense que es manejo clínico. Aquí yo no voy a decir que voy a curar una hemorroide, no. Esto simplemente, paciente con la hemorroide expuesta, le coloco la sustancia, se desinflama, se recoge, pero el paciente hay que buscarle una solución definitiva. Pero esto le ayuda mucho, le alivia mucho. Y yo les pregunto, un paciente con hemorroide,
¿cuáles serían las recomendaciones más importantes además del manejo de la hemorroide? ¿Qué me ayuda? ¿Quién me ayuda? Doctor, indagarle Doctor, sobre sería el trabajo. Doctor, la dieta, realizar actividades con esfuerzos elevados. Yo me iría más, doctor, así él trabaja de pronto de mototaxi, si es un ganadero, si pasa sentado todo el día, cositas así. Claro, y si pasa viendo clase virtual todo el día, ¿no? Sí, también. Pero clase de verdad, ¿no? No prender el computador y irse a jugar. Claro, profesor, sí es verdad, profe. Listo, bueno. Ajá. Doctora, Entonces, además, la recomendación de laboral, sí, diga, doctora, siga. Qué pena. Sino que, o sea, también tener en cuenta la parte de las evacuaciones, porque si el paciente está teniendo evacuaciones duras, claro, es se muy produce importante. sangrado. Entonces necesitamos una buena dieta, porque si el paciente cada vez que va a hacer una deposición va a hacer la cara del muñeco que pusimos por allá atrás, imagínense, cada vez que vaya a hacer una deposición, lo hace con dolor, se va a sangrar, se va a irritar, se va a inflamar y va a haber las fisuras anales, va a haber todo lo que tiene que ver con eso. Entonces, por eso, yo con mucho respeto lo digo, por eso el ano no está hecho para otras cosas. Imagínense, si con una heces fecal te produce sangrado y todo, imagínense con otras cosas que puede llegar a producir. Entonces, por eso uno tiene que respetar mucho esas zonas que están diseñadas exclusivamente anatómicamente para otras cosas. Bueno, listo, queda claro eso. Y también de pronto, doctor. Sí, dígame. También el tiempo que demora en hacer las deposiciones, por lo menos hay personas que dicen que demoran hasta una semana sin hacer las deposiciones. Claro, ahí estamos hablando de un estreñimiento, ¿cierto? Entonces ese estreñimiento termina convirtiéndose en un problema de una fisura o de una hemorroide precisamente. Yo tengo una vecinita. Aparte de la dieta, también se le podría adicionar la importancia de tomar abundantes líquidos y sobre todo el agua. Claro, líquidos y los cereales que hablamos, todo eso, claro, te van a ayudar, el ejercicio. Así es. Completamente de acuerdo. Bueno, vamos a hablar de vómito, de náuseas, vamos a hablar de los antieméticos. Ahí tienen varios, antagonistas D2, antagonistas 5-HT3, corticosteroides, cannabinoides, antihistamínicos, etc. Bueno, y aquí tienen, ¿ven bien la imagen? ¿Sí? Sí, doctor. Bueno, entonces aquí va a jugar 0,5 para el examen final. Quien me explique esta imagen perfectamente. Le voy a dar 5 minuticos para que la vean bien, a ver quién se le mide. ¿Listo? Doctor, pero la puso pequeña. Gracias. Sí, lo es, que ya que va para la calle, ¿ah? Que no me cansara. Por favor, el micrófono. El vale feliz, vale.
Doctor. Doctor. Listo. ¿Quién dijo yo? Taborda, dejó de proyectar, doctor. Taborda proyectar. Veo que Taborda tiene levantada la mano. Listo, Taborda. Doctor, dejó de compartir, doctor. Sí, miércoles, ya, no sé qué pasaría aquí. Ya enseguida. Siempre que lo voy a ocultar, en vez de darle ocultar, le doy dejar de compartir. Sí, ya enseguida se los coloco, no se preocupe. ¿Y ahora? Ya, ahora sí, doctor. Listo, Taborda, hágale. Bueno, para empezar, primero vamos a identificar ciertas estructuras como tal en el cuerpo humano. Tenemos primero el estómago y el intestino. Por otro lado, tenemos la faringe y tenemos el oído interno. El oído interno va a estar relacionado con el cerebelo por medio del octavo par craneal, el vestíbulo coclear, y pues me puede estimular lo que es el centro emético. Todas estas estimulaciones van a llegar al centro emético y por medio de vías eferentes van a provocarme lo que es la sensación de vómito, ¿vale? Bueno, ahí la primera, el oído interno, ya sabemos el por qué. Tenemos por otro lado la faringe, sabemos que la faringe está en la parte posterior de la boca y de ahí encontramos unas fibras aferentes de lo que es el nervio glosofaríngeo y el trigémino. Estos me van a estimular lo que es el núcleo de A solitario, de que de ahí llegan las aferencias del núcleo vago y el glosofaríngeo, también aparte de eso. Y me van a estimular el centro emético, provocándome esa sensación de o esas ganas de vomitar. Una de las más complejas y de las más importantes es el estómago y el intestino delgado, que es una de las principales ahí. Y tenemos que hay eméticos que se van a transportar por la sangre y otros que van a causar una irritación local. Estas fibras ya se van a transportar más que todo por las aferencias del nervio vagal y las aferencias simpáticas, que estas se van a conducirse por dos vías. Una por lo que es el área, por la zona quimiorreceptora, y otra por el núcleo de A solitario. Y las dos van a concluir en el centro emético, provocándome lo que es la sensación y ganas de vomitar. Los eméticos sí actúan directamente en la zona quimiorreceptora, y estos pues también por medio del núcleo A solitario también me pueden causar lo que es la estimulación en el centro emético y provocarme las ganas de vomitar. Por otro lado tenemos dos cositas, una estimulación sensorial y por otro que también puede relacionarse con la parte del cerebelo, la parte auditiva, y por otro lado tenemos
lo que es la memoria, el miedo, el peligro y la anticipación. Todos sabemos, porque todos hemos pasado por eso, de que en algún momento, cualquier recuerdo o en algún momento de tensión, vamos a sentir esas ganas de vomitar, porque va a haber una estimulación en los centros superiores como tal que me van a provocar una estimulación en la parte del bulbo raquídeo del centro emético, y lo que me va a provocar como tal esas ganas de vomitar. Acá hay una estimulación sensorial, se relaciona más con la periferia, ¿vale? Y estos pues pueden pasar a la barrera hematoencefálica, llegar al sistema nervioso central, relacionarse con los centros superiores y de esa manera llegar a lo que es el centro emético y provocarme las ganas de vomitar. ¿Terminó? Sí, doctor. Bien, muy bien. Ahí. Y ahora yo le pregunto, ¿cómo actuaría entonces la metoclopramida? La metoclopramida. Doctor. Sí. Pues, doctor, pues uno de los puntos ahí sería pues la zona quimiorreceptora, inhibiendo los receptores de, si no estoy mal, esos son los receptores eicosanoicos, si no estoy mal, los 5 dopaminérgicos y serotoninérgicos. Bueno, entonces inhibiendo ahí esa parte, doctor. ¿Alguien quiere complementar algo? Ah, muy bien, Taborda, muy bien. 05 ya. Si alguien me complementa algo allí, también entra en juego. ¿Listo? Bueno, dele, doctor, yo dele. quiero. Bueno, entonces este fármaco va a actuar a nivel de esos receptores y va a estimular el bulbo y va a inhibir la producción del vómito. Entonces estos medicamentos antieméticos van a actuar directamente sobre el sistema nervioso central. Entonces van a aumentar, por ejemplo, la presión del esfínter esofágico y pues va a ser antagonista de esos receptores, dopaminérgico en este caso, que es serotoninérgico en este caso, 5-HT3, y pues va a ayudar a que no se produzca el estímulo del vómito. ¿Quién más? ¿Alguien más? Doctor, bueno, básicamente pues hacer una recopilación de todo lo que dijeron mis compañeros. Aquí en este esquema vemos la representación de todo lo que es la fisiología del vómito o lo que es la émesis, diversos estímulos, bien sea exógenos o endógenos. Dentro de los exógenos podemos tener irritantes locales en el estómago o en el intestino delgado, o también situaciones de miedo o de peligro, pero también podemos ver eméticos que son transportados por vía sanguínea, que también van a estimular la parte de los receptores en el estómago, el intestino delgado, pero también la zona quimiorreceptora, donde están también los receptores serotoninérgicos y dopaminérgicos. Entonces, todas estas vías nos permiten conocer lo que es el mecanismo de acción de la metoclopramida, que va a ser sobre estos receptores serotoninérgicos y dopaminérgicos. Muy bien, muy bien. Listo. Entonces, yo paso y digo que la metoclopramida es un profármaco, sustituto de la benzamida, pertenece a los neurolépticos, por eso produce todo lo que ustedes ya han visto que produce la metoclopramida, que es conocido como Placil, medicamento muy antiguo, y que su mecanismo de acción es antagonismo de los receptores dopaminérgicos, antagonismo de los receptores serotoninérgicos y agonismo de los receptores 5-HT4 implicados en el vómito provocado por la quimioterapia. Entonces, fíjense que si yo me devuelvo con lo que sus compañeros explicaron, hay unos puntos claves donde están esos receptores y efectivamente lo que hace la metoclopramida es bloquear esos puntos claves para evitar que haya una regurgitación de alimentos o de sustancias desde el estómago hacia la parte externa. Entonces, nosotros vamos a tener esa respuesta allí. Recuerden que estos medicamentos actúan en el sistema nervioso. Entonces, miren esto. Vamos a ver que tienen una actividad prokinética, por eso me ayudan cuando hablábamos de ese paciente con dispepsia, con distensión abdominal, etcétera, etcétera. Recuerden, en las enzimas digestivas decíamos la amilasa, la lipasa,
la proteasa, ahí hablábamos de la metoclopramida, ahí tienen la acción. Antagonista los receptores D2 a nivel periférico, mejoran la contracción del antro gástrico, ¿sí? Aumentan la presión del esfínter esofágico inferior. Recuerden que uno de los problemas del vómito o de la sensación de vómito es que el esfínter esofágico inferior se debilita, por lo tanto, el reflujo retrógrado se va a dar del alimento del estómago hacia el esófago y de ahí va a salir y eso va a producir la sensación de agriera, acidez, amargo que presenta una persona con sensación de vómito. Entonces, ahí está su mecanismo. ¿Para qué sirve? Trastorno de la motilidad, obviamente, todo lo que tenga que ver, reflujo gastroesofágico, gastroparesis diabética, náusea y vómitos de origen central y periférico, todo el que tiene náusea y vómito. Ahí incluye mujeres embarazadas en algunos casos. Para facilitar la intubación del intestino, estudios radiológicos, porque van a relajarnos toda esa vía y eso nos va a ayudar mucho. Pero no se les olvide que hay unos efectos adversos, es del sistema nervioso, inquietud, somnolencia, cansancio, laxitud. Son los efectos. Algunos pacientes se vuelven agresivos, otros se vuelven somnolientos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pueden producir insomnio, cefalea, mareos, náuseas, los famosos síntomas extrapiramidales, rigidez nucal. Entonces, a veces se presentan, y quiero que esto lo tengan en cuenta, la sobredosis. Eso más que todo lo vemos en niños, cuando el niño empiezan a darle la metoclopramida en líquido en la casa, el niño vomita, absorbe una parte, se pierde la otra, y llega un momento en que ese niño empieza a presentar unas manifestaciones clínicas que por tanto darle la metoclopramida o se la pasamos en ampolla, pueden hacer un efecto extrapiramidal. Entonces el niño llega con rigidez nucal, el niño llega decaído, el niño llega, sí, entonces nosotros sospechamos y aquí aparece el famoso meningismo. Creemos que el niño tiene meningitis, tiene fiebre porque de pronto tiene un malestar por otra cosa, además de rigidez nucal. Entonces lo primero que pensamos es en directamente espérenme un segundito. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver de una u otra manera, vamos a ver relacionado en todo este proceso. Por eso es importante, siempre recuerden, ustedes que están en formación, están empezando a hacer sus primeras historias clínicas, el interrogatorio es muy importante, siempre preguntar por los hábitos y dentro de los hábitos el uso de medicamentos. No se les olvide, sobre todo cuando estamos ante un niño. Entonces, fundamental esa parte. Entonces, también como medicamentos del sistema gastrointestinal, tener en cuenta algunas interacciones medicamentosas. Muy importante, acá dice que no administrar en mujeres embarazadas ni lactando. Nosotros en un momento dado, cuando una mujer tiene una hiperemesis gravídica, un vómito continuo, definitivamente toca darlo, porque si no la mujer se nos toca frenar el vómito y para eso están estos medicamentos. Pueden hacer interacción con algunas sustancias, sobre todo las que actúan a nivel del sistema nervioso, no se les olvide, porque este medicamento actúa sobre el sistema nervioso. Eso es fundamental tenerlo en cuenta. Aquí tienen la metoclopramida como Placil, ya yo no la veo, gotas, comprimidos y ampollas, Primperan, gotas, comprimidos, ampollas, viene genérico como metoclopramida, para que eso lo tengan en cuenta. Listo, entonces ese es el antiemético más usado, más conocido, más. Listo, entonces con eso finalizamos por hoy. Ya vamos a entrar a hablar de la trimebutina, que por ahí alguien me preguntó de la trimebutina. Alguien me preguntó de la trimebutina, ya vamos a entrar a hablar de la trimebutina, pero ya se será en la clase de el lunes, no, con ustedes el martes. Recuerden que la clase de ustedes es el viernes, pero el examen lo vamos a hacer la clase es el viernes, pero como el examen debería ser el viernes, como lo vamos a hacer mañana, el viernes no vamos a tener actividad. Entonces mañana los espero a las 4 en punto, plataforma Canvas para el examen. ¿Listo? Doctor, me gané el 0.5. Claro que sí. Usted y la otra compañera que habló, que fue ¿quién? Yo Anaya. también di un aporte, pero no sé si le gustó. ¿Quién es la Anaya otra? Berrío. Anaya, claro, también Anaya, no hay problema. Anaya. Y Cuello, doctor. Y Doctor, Cuello usted me dio un 0.5 de primer corte, doctor. ¿Quién está pidiendo 0.5 ahí? Amonte.
¿Quién? Bracamonte. No, sí, Bracamonte, no es mentira, le debo 0.5. Bracamonte, entonces sería Bracamonte 1. Aquí voy a meterlo de una vez, Bracamonte 1. Un 1 para parcial enseguida, doctor. Pero un momentico. ¿Quiere que le ponga 1? No va a hacer el examen. Bueno, listo, yo le pongo 1 enseguida, ¿para qué va a hacer el examen? No. Bueno, entonces aquí teníamos Bracamonte, estoy en deuda con Bracamonte, no es mentira, 0.5. Anaya, Melanie, ¿verdad? Anaya Berrío, Melanie, sí. Anaya Berrío, 0.5. Taborda, 0.5. Sí, doctor. Listo. Y Correa, Cuello Correa. Cuello Correa. Cuello Correa, sí. Sí, 0.5. Aquí no está, Hernández no está en este grupo. Sí, presente. Hernández Márquez Sebastián, sí, ¿verdad? Presente. Bueno, Hernández también 0.5. Listo. Por el momento. Doctor, una pregunta. Sí. En el primer corte yo también tenía un 0.5, entonces Miércoles, todo el mundo está pidiendo 0.5. ¿Quién está hablando? Cuello Correa, doctor. Pues bueno, Cuello ya 0.5, ya queda coronada usted, no se preocupe, yo, tranquila. Ya ahí miramos a ver cómo le va en el examen. Listo, Doctor, Cuello. ella quiere ya es que le... No se preocupe, eso no se pierde. Bueno, muchachos, nos vemos entonces. Bueno, estamos hablando. Bueno, Gracias, Listo, doctor. Hasta luego. hasta luego. doctor.